Crees que conoces a The Rolling Stones, ¿verdad? Sus himnos viven en tu memoria, pero su historia va mucho más allá de los clásicos que todos recordamos. Hoy vamos a mirar más profundo. No venimos por los éxitos que suenan en todas partes, sino por esas canciones que el tiempo dejó atrás, las que escondían la verdadera esencia de una banda que hizo del exceso un arte. 10 canciones que no solo marcaron una era, sino que mantuvieron vivo el espíritu del rock más crudo, provocador y libre que haya existido. Cada una tiene una historia, un riff inolvidable o una letra que encendió la controversia. Y te aseguro algo, cuando llegues al número 1, vas a entender por qué los Rolling Stones fueron, son y seguirán siendo los tipos más peligrosos del rock. Número 10, She's a Rainbow. Lanzada en 1967 como parte del álbum Their Satanic Majesty's Request, esta canción es la cara más colorida y experimental de The Rolling Stones. Muy lejos del sonido agresivo que los hizo famosos, She's a Rainbow es un viaje psicodélico que brilla entre pianos, cuerdas y una atmósfera casi mágica. Su melodía es hipnótica y su letra, una oda a la belleza femenina, fue compuesta por Mick Jagger y Keith Richards en plena explosión del movimiento Flower Power. Lo curioso es que, aunque el público la recibió con sorpresa, con el tiempo se convirtió en una de las canciones más queridas de la banda, por su sonido limpio, alegre y completamente diferente. Detrás del caos y la rebeldía de los Stones, She's a Rainbow demuestra que también sabían pintar con luz y color, incluso cuando el mundo esperaba oscuridad. Número 9, Painted Black. Lanzada en 1966 dentro del álbum Aftermath, esta canción marcó un antes y un después en la historia de los Rolling Stones. Con su sonido del sitar tocado por Brian Jones, logró algo que pocos imaginaban: combinar la melancolía oriental con la energía del rock británico. La letra refleja oscuridad, duelo y desesperación, un retrato de la pérdida y la alienación en plena era psicodélica. Mick Jagger canta como si estuviera exorcizando sus propios demonios, mientras la batería de Charlie Watts golpea como un reloj que no se detiene. Painted Black fue un éxito mundial, pero su profundidad emocional hizo que muchos no comprendieran del todo su mensaje. Es más que una canción, es una pintura en blanco y negro de la mente humana, una marcha fúnebre disfrazada de rock. Cada nota es una sombra, cada palabra una herida abierta, y por eso sigue siendo una de las piezas más intensas de toda su carrera. Número 8, Start Me Up. Publicada en 1981 dentro del álbum Tattoo You, esta canción demostró que, incluso 2 décadas después de su debut, los Rolling Stones seguían sonando tan jóvenes y poderosos como siempre. Lo curioso es que originalmente Start Me Up era una canción con ritmo de reggae, grabada en 1975 y olvidada en los archivos de la banda. Años más tarde, durante una sesión de repaso, el ingeniero de sonido la redescubrió, y al escucharla con nueva energía decidieron transformarla en el himno que conocemos. El riff de Keith Richards es pura electricidad, uno de los más reconocibles del rock, mientras Mick Jagger canta con esa mezcla de ironía y deseo que definió toda una era. El tema no solo se convirtió en un éxito mundial, sino en la carta de presentación de los Stones en los años 80, recordándole al mundo que el rock aún podía ser crudo, sexy y elegante al mismo tiempo. Cada vez que suena ese riff inicial, el tiempo se detiene y el espíritu del rock vuelve a arrancar como un motor que nunca se apaga. Número 7, Moonlight Mile. Cerrando el legendario álbum Sticky Fingers de 1971, Moonlight Mile es una de las canciones más emotivas y subestimadas de los Rolling Stones. Aquí no hay riffs salvajes ni letras provocadoras, sino una atmósfera de calma, nostalgia y cansancio. Mick Jagger escribió la letra en medio de una gira, reflejando la soledad de la carretera, el aislamiento y la sensación de vivir bajo una constante máscara de fama. La interpretación vocal es suave, introspectiva, pero cargada de sentimiento. La guitarra de Mick Taylor aporta una delicadeza poco común en la banda, mientras las cuerdas y el piano construyen una melodía envolvente que suena casi como una Keith
Keith Richards no participó en la grabación, lo que le da un tono más vulnerable y distinto al resto del álbum. Moonlight Mile no es una canción para bailar ni corear. Es una confesión, un suspiro en medio del caos del rock and roll, una pieza que recuerda que incluso las estrellas más grandes también se sienten solas bajo la luz de la luna. Número 6. Angie. Lanzada en 1973 como parte del álbum Goat's Head Soup, Angie es una de las baladas más conmovedoras de los Rolling Stones y al mismo tiempo una de las más incomprendidas. Durante años se creyó que estaba dedicada a Angela Bowie, la esposa de David Bowie, o incluso a la hija de Keith Richards, pero el propio Richards aclaró que el nombre surgió espontáneamente mientras escribía la canción en un momento de soledad y desintoxicación. Su letra es una mezcla de amor, arrepentimiento y despedida, interpretada con una sinceridad que desarma. La voz de Mick Jagger alcanza una de sus cumbres emocionales, mientras el piano y las guitarras acústicas construyen un paisaje melancólico que parece suspender el tiempo. A diferencia del desenfreno que siempre los caracterizó, Angie mostró el lado más humano y frágil de los Stones. Fue número 1 en Estados Unidos, pero más allá del éxito, sigue siendo una canción que conecta con lo esencial, la vulnerabilidad, la pérdida y la esperanza de que, a pesar de todo, algún día las lágrimas se sequen. Número 5. Can't You Hear Me Knocking. Incluida en el álbum Sticky Fingers de 1971, esta canción es una de las demostraciones más puras del talento y la libertad creativa de los Rolling Stones. Lo que comienza como un tema de rock crudo y directo, se transforma a mitad del camino en una improvisación de más de 4 minutos que combina blues, jazz y un toque de Latin rock. El riff inicial de Keith Richards es inconfundible, sucio y poderoso, mientras la voz de Mick Jagger suena salvaje, como si estuviera al borde del colapso. Pero lo más sorprendente es cómo la canción evoluciona. Un solo de saxofón brillante de Bobby Keys, una percusión latina inesperada y una guitarra final de Mick Taylor que parece conversar con cada instrumento. Nada fue planeado. Todo surgió espontáneamente en el estudio y esa energía se siente en cada segundo. Can't You Hear Me Knocking no solo muestra a los Stones en su mejor forma musical, sino que encapsula lo que siempre fueron, una banda que no seguía reglas, que podía pasar del caos a la perfección sin perder el alma. Es una tormenta controlada, una lección de improvisación que suena tan viva hoy como hace más de 50 años. Número 4. 2000 Light Years From Home. En plena era psicodélica, cuando el rock comenzaba a mirar hacia el espacio y la mente, los Rolling Stones sorprendieron con algo que nadie esperaba. 2000 Light Years From Home no es una canción sobre amor o rebeldía, sino sobre aislamiento, desorientación y viaje interior. Escrita por Mick Jagger durante su arresto en 1967, la letra refleja esa sensación de estar perdido en un universo lejano, tanto física como emocionalmente. Con sintetizadores, efectos cósmicos y la experimentación sonora de Brian Jones, la banda se adentró en un terreno que recordaba más a Pink Floyd que a su propio estilo habitual. El resultado fue una joya de atmósfera hipnótica y casi cinematográfica. Que demuestra que los Stones no solo podían tocar blues o rock and roll, sino también crear paisajes sonoros capaces de transportarte a otra galaxia. A más de medio siglo sigue siendo una de sus piezas más enigmáticas y fascinantes. Número 3. You Can't Always Get What You Want. Lanzada en 1969 dentro del álbum Let It Bleed, esta canción es mucho más que un clásico. Es una declaración filosófica sobre la vida. Con su inconfundible coro de apertura cantado por el London Back Choir, You Can't Always Get What You Want rompe las expectativas desde el primer segundo. Mick Jagger la escribió como una reflexión sobre los deseos imposibles, las decepciones y la madurez emocional que llega cuando aprendemos a aceptar lo que tenemos. You can't always get what you want. Lo fascinante es cómo combina lo espiritual con lo terrenal. Comienza casi como un himno religioso y termina en una explosión de guitarras, trompetas y coros que celebran la imperfección humana.
Keith Richards aporta una guitarra brillante y discreta, sosteniendo la canción con elegancia, mientras la producción de Jimmy Miller le da ese sonido cálido y poderoso que define a los Stones de finales de los 60. You can't always get what you want. No fue pensada para ser un éxito, pero terminó siendo una de las composiciones más profundas de su carrera. Es una lección disfrazada de rock. No siempre obtendrás lo que deseas, pero a veces, si tienes suerte, obtendrás justo lo que necesitas. Número 2. Gimme Shelter. Publicada en 1969 como apertura del álbum Let It Bleed, Gimme Shelter es una de las canciones más intensas y simbólicas de los Rolling Stones. Surgió en un momento en que el mundo parecía desmoronarse. Guerras, disturbios y el fin del sueño de paz que había marcado a los 60. Keith Richards la compuso mientras veía una tormenta acercarse por la ventana, y esa imagen se convirtió en metáfora del caos social y emocional de la época. Desde el primer segundo, la guitarra suena como una señal de peligro, mientras Mick Jagger canta con una mezcla de miedo y desafío. Pero el alma de la canción llega con la participación de Merry Clayton, una corista invitada que grabó su parte estando embarazada y en una sola toma. Su voz, cargada de fuerza y dramatismo, transformó la pieza en algo más grande que una simple canción, un grito de desesperación y esperanza al mismo tiempo. Gimme Shelter es un refugio sonoro en medio de la tormenta, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la música puede ser el único lugar seguro donde esconderse. Número 1. Sympathy for the Devil. Lanzada en 1968 dentro del álbum Beggar's Banquet, Sympathy for the Devil es, sin duda, una de las canciones más polémicas y fascinantes en toda la historia del rock. Inspirada en la novela El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, Mick Jagger escribió la letra adoptando la voz del propio diablo, no como símbolo de maldad, sino como un observador de la humanidad y sus pecados. Lo irónico es que, lejos de glorificar al mal, la canción señala la violencia y la hipocresía humana a lo largo de los siglos. El ritmo de samba, los coros tribales y la percusión constante crean una atmósfera hipnótica y provocadora que rompió todos los esquemas del rock de su tiempo. Durante su lanzamiento, muchos grupos religiosos acusaron a la banda de promover el satanismo, y algunos países incluso intentaron prohibirla. Sin embargo, Sympathy for the Devil se convirtió en una obra maestra literaria y musical, una reflexión sobre la condición humana, el poder y la tentación. Más de 5 décadas después, sigue siendo un recordatorio de por qué los Rolling Stones no solo fueron una banda de rock, sino un espejo del alma más oscura y más real de la humanidad. 10 canciones, 10 momentos que confirman por qué los Rolling Stones siguen siendo una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Cada tema es una historia viva, pasión, caos, rebeldía y belleza en su forma más pura. Redescubrir estas joyas es entender por qué su música sigue marcando generaciones y por qué su espíritu no envejece. Cuéntame en los comentarios cuál de estas canciones te hizo volver a sentir la energía del verdadero rock y cuál crees que faltó en el top. Suscríbete a Rock Total Top para no perderte los próximos videos, donde seguiremos reviviendo las historias más legendarias, polémicas y poderosas del rock clásico. Porque aquí el rock no pasa de moda, simplemente se vuelve inmortal.